Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que está dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha tomado por sorpresa a muchos y que, francamente, ha generado bastante revuelo. Vamos a sumergirnos en un asunto bastante picante que involucra a dos de las personalidades más seguidas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Específicamente vamos a hablar de esas fuertes declaraciones que, según los titulares, han salido de Kerem Bürsin en contra del cuñado de Hande y cómo estas supuestas palabras están afectando su mente. Sé que les encanta cuando analizamos este tipo de situaciones, así que prepárense para un vídeo lleno de información, análisis y, por supuesto, mucho chisme de calidad. Si aún no lo han hecho, quiero invitarles encarecidamente a que le den clic a ese botón de suscribirse justo aquí debajo. No solo nos ayudan a seguir creando contenido como este, sino que se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Y si ya están suscritos, gracias de corazón por su apoyo continuo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desgranar este asunto. La noticia que ha explotado en las redes sociales y en los medios turcos es impactante. Al parecer, Kerem Bürsin, conocido por su temperamento tranquilo y su profesionalismo, habría reaccionado de manera muy enérgica ante unas declaraciones, o quizás acciones, de parte del cuñado de Hande Erçel. El título mismo lo dice claramente: Kerem Bürsin explota contra el cuñado de Hande, está dañando su mente. Esto nos lleva a preguntarnos inmediatamente, ¿qué ha dicho o hecho el cuñado para provocar una reacción tan fuerte de Kerem? ¿Qué tipo de daño mental se menciona y cómo se está manifestando? Para entender el contexto, debemos recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel mantuvieron una relación sentimental que cautivó a millones de fans en todo el mundo, especialmente después de su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam, que se tradujo en español como Tú llama a mi puerta. La química entre ellos era innegable y su relación fuera de cámara se convirtió en un tema de interés constante. A pesar de que su relación terminó hace algún tiempo, ambos han mantenido un respeto mutuo y, hasta donde sabemos públicamente, una relación cordial. Sin embargo, parece que esta cordialidad podría estar siendo puesta a prueba por terceros. Ahora el foco de atención se centra en el cuñado de Hande. ¿Quién es este personaje y cuál es su relación con Hande? La información que ha trascendido sugiere que el cuñado ha estado haciendo comentarios o quizás participando en acciones que, según Kerem, son perjudiciales para Hande. El término dañando su mente es bastante serio y sugiere que las acciones del cuñado podrían estar afectando el estado emocional, mental o incluso la reputación de Hande. Podríamos estar hablando de rumores infundados, críticas constantes, presiones psicológicas o incluso intentos de interferir en su carrera o vida personal. La pregunta clave es: ¿por qué Kerem Bürsin, que ya no está en una relación romántica con Hande, sentiría la necesidad de salir en su defensa de una manera tan contundente? Esto podría indicar varias cosas. Por un lado, podría ser un gesto de caballerosidad y de verdadera amistad. A pesar de que ya no son pareja, es posible que Kerem siga teniendo un profundo aprecio y preocupación por Hande y no tolere que alguien la esté haciendo sentir mal o la esté perjudicando. En el mundo de las celebridades, las relaciones pueden ser complejas, y es plausible que incluso después de una ruptura, persista un vínculo fuerte de amistad y apoyo. Otra posibilidad es que Kerem considere que las acciones del cuñado no solo afectan a Hande, sino que también, de alguna manera, indirectamente, podrían estar manchando la imagen de personas asociadas a ella, y por extensión, quizás hasta él mismo, si se le sigue vinculando estrechamente con el círculo de Hande. Sin embargo, la fuerza de la declaración sugiere una preocupación más personal y protectora hacia Hande. Analicemos qué podría significar dañando su mente. En el contexto de las redes sociales y la presión mediática, esto podría traducirse en varios escenarios. Tal vez el cuñado está difundiendo información falsa o malintencionada sobre Hande, lo que la expone a críticas injustas y comentarios negativos en línea. Esto puede ser devastador para la salud mental de cualquier persona, pero especialmente para una figura pública que está constantemente bajo el escrutinio de miles o millones de ojos. La exposición a la negatividad, el acoso en línea y la especulación constante pueden generar ansiedad, estrés e incluso depresión. Otra interpretación podría ser que el cuñado está ejerciendo algún tipo de control o manipulación sobre Hande, presionándola para que tome ciertas decisiones o actúe de determinada manera, lo que a largo plazo podría ser perjudicial para su bienestar psicológico y su desarrollo personal o profesional. En algunas familias, las dinámicas de poder pueden ser complicadas,
y cuando alguien en una posición de influencia intenta manipular o controlar a otro, las consecuencias pueden ser muy serias. La explosión de Kerem Bürsin, como se describe en el título, sugiere que ha cruzado un límite. ¿Cómo se manifestó esta explosión? Fueron declaraciones directas a la prensa, un post en redes sociales, un mensaje privado que se filtró. Las filtraciones de este tipo suelen ser las que generan más ruido. Si Kerem emitió una declaración pública, esto tiene un peso significativo. Demuestra que ha llegado a un punto en el que siente que no puede permanecer en silencio, y que está dispuesto a enfrentar las posibles represalias o el drama mediático que esto pueda generar. Es importante considerar la fuente de esta información. En el mundo del entretenimiento, a menudo hay rumores y especulaciones que no tienen fundamento. Sin embargo, cuando un hombre como Kerem Bürsin está involucrado en una declaración tan fuerte, es probable que haya algo de verdad detrás. Los medios turcos, que suelen estar muy bien informados sobre sus celebridades, han recogido esta noticia, lo que le da una mayor credibilidad. ¿Qué podría motivar al cuñado de Hande a actuar de esta manera? Las razones pueden ser variadas. Podría ser envidia, celos, resentimiento, o quizás un deseo de controlar o influir en la vida de Hande por motivos personales. A veces las relaciones familiares pueden volverse tensas, especialmente cuando una persona alcanza un gran nivel de fama y éxito. Si el cuñado siente que Hande lo ha dejado atrás, o que su fama está afectando negativamente a la familia en su conjunto, podría estar actuando por un sentido de protección familiar mal entendido o por resentimiento personal. Es fascinante observar cómo las relaciones personales de las celebridades pueden convertirse en el centro de atención pública, y cómo las acciones de personas cercanas a ellas, incluso si no son figuras públicas en sí mismas, pueden tener un impacto tan grande. En este caso, la intervención de Kerem Bürsin añade una capa de drama adicional, ya que se trata de una figura respetada y admirada que está tomando partido. Además, el hecho de que Kerem hable de daño mental es particularmente preocupante. Esto no es una simple disputa o un desacuerdo público. Sugiere que hay una preocupación genuina por el bienestar psicológico de Hande. En una industria tan competitiva y a menudo implacable como la del entretenimiento, es crucial que las personas cuenten con un sistema de apoyo sólido. Si ese sistema está siendo atacado o manipulado por alguien cercano, las consecuencias pueden ser devastadoras. Podríamos especular sobre la naturaleza exacta de los comentarios o acciones del cuñado. ¿Podría ser que está desacreditando públicamente a Hande o a su carrera? ¿Está difundiendo rumores dañinos sobre su vida personal? ¿Está intentando aislarla de su entorno o de su equipo de trabajo? Cualquiera de estas posibilidades sería motivo suficiente para que alguien como Kerem Bürsin se sintiera compelido a actuar. La estrategia de Kerem de salir públicamente en defensa de Hande también es interesante. Podría haber elegido mantener un perfil bajo, pero al explotar, está enviando un mensaje claro: no va a permitir que Hande sea objeto de abuso, ya sea emocional o psicológico por parte de su familia. Esto podría ser interpretado por algunos como un acto heroico, y por otros como una intromisión innecesaria en asuntos familiares. Sin embargo, dada la gravedad de las acusaciones implícitas, la intervención de Kerem parece justificada desde una perspectiva de protección. Es crucial recordar que estamos basando nuestro análisis en la información disponible públicamente y en el titular. No tenemos acceso directo a las declaraciones exactas de Kerem, ni a las acciones específicas del cuñado, ni a la situación interna de la familia Arcel. Por lo tanto, debemos ser cautelosos al sacar conclusiones definitivas. Sin embargo, el titular es lo suficientemente fuerte como para justificar un debate y un análisis. El impacto de estas noticias en la carrera y la imagen de Hande Erçel es otro aspecto a considerar. Si los comentarios o acciones del cuñado son realmente perjudiciales, podrían afectar la forma en que el público la percibe e incluso cómo los productores y directores la ven para futuros proyectos. La reputación de una actriz es un activo muy valioso, y cualquier intento de dañarla debe ser tomado en serio. Por otro lado, la defensa pública de Kerem podría, paradójicamente, fortalecer la imagen de Hande. Demuestra que es una persona querida y respetada, que tiene personas en su vida dispuestas a defenderla. Esto podría generar empatía en el público y solidificar su base de fans. Estamos ante una situación compleja, donde las dinámicas familiares se entrelazan con la fama, la amistad y, quizás, un profundo sentido de lealtad. La explosión de Kerem Bürsin no es algo que ocurra a la ligera.
Implica que ha llegado a un punto de quiebre, y que las acciones del cuñado de Ande han cruzado una línea roja. La frase dañando su mente es la clave aquí. Nos dice que esto va más allá de un simple desacuerdo, se trata de un impacto psicológico profundo. Espero que con el tiempo tengamos más detalles y que la situación se aclare. Mientras tanto, podemos reflexionar sobre la importancia del apoyo en las relaciones, tanto románticas como de amistad. Y también sobre los peligros de la manipulación y el abuso psicológico, incluso dentro del entorno familiar. La intervención de Kerem Bürsin, si la información es precisa, es un recordatorio de que a veces, para proteger a quienes queremos, debemos estar dispuestos a alzar la voz. En resumen, lo que hemos analizado es la presunta explosión de Kerem Bürsin contra el cuñado de Hande Erçel, motivada por la creencia de Kerem de que este último está dañando la mente de Hande. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta reacción de Kerem, la gravedad del término daño mental y las posibles implicaciones para Hande y su carrera. También hemos considerado las motivaciones que podrían llevar al cuñado a actuar de esta manera, y la compleja dinámica de las relaciones personales en el mundo del espectáculo. La intervención de Kerem podría ser vista como un acto de protección y amistad, demostrando que el respeto y la preocupación por Hande persisten a pesar de su separación. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y reveladora. Ha sido un análisis bastante profundo de un tema que ha captado la atención de muchos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre toda esta situación. ¿Creen que Kerem Bürsin hizo bien en intervenir? ¿Qué creen que podría estar haciendo el cuñado para dañar la mente de Hande? Dejen sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Siempre es un placer leer sus perspectivas y debatir estos temas con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si también son fans de Kerem y Hande. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo nuevo. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.